¿Ha probado usted el jabón alguna vez? Cuando yo era niño y alguien decía malas palabras, los adultos decían, te vamos a lavar la boca con jabón, ¿eh? ¿Cuántos les tocó oír algún refrán así? Yo fui uno de esos, ¿verdad? Te vamos a lavar la boca con jabón, por decir majaderías. Lo cierto es que usted puede lavarse la boca con todo tipo de jabones y todavía tener una boca sucia, un hablar sucio, ¿verdad? Porque el hablar sucio no se corrige con el jabón. El problema del hablar sucio no está en la boca. ¿De dónde está? En el corazón, ¿verdad? Ahora bien, si tu corazón es lavado espiritualmente, entonces usted va a hablar de manera diferente, ¿cierto? Hoy hablaremos de las palabras a la luz de Efesios 4, 29 al 30, que es el pasaje que nos toca en nuestra serie de Efesios. Efesios 4, 29 al 30, y el título de este mensaje es La redención de las palabras. La redención de las palabras. La frase redención alude a la salvación. Y en este pasaje vamos a ver que Dios no solamente le interesa salvar tu alma, pero también salvar tu boca. ¿Por qué vamos a hablar de las palabras? Por tres razones importantes. Hoy vamos a hablar de las palabras con base en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, porque las palabras tienen el poder de influir y regular la atmósfera. Cuando hay, por ejemplo, en un empleo, un jefe que es muy tóxico y se la pasa regañando y acusando y amenazando a las personas, ¿cómo se pone el ambiente? Muy tenso, ¿verdad? La manera en que nosotros hablamos afecta nuestro entorno, nuestro ambiente social. Entonces sí es importante por razones sociales tener cuidado de lo que decimos, pero no solo por razones sociales, sino sobre todo porque las palabras no solo me ayudan a entender e influir sobre mi exterior, pero sobre todo hablan del interior, como lo acabábamos de mencionar. Las palabras revelan lo que traes adentro. Las palabras que tú usas son un indicador de tu nivel de madurez. Le dejan saber a los que te escuchan si eres una persona confiable, si eres una persona con sabiduría. Hace no mucho, un alto funcionario de México, nuestro país, para algunos de nosotros de origen, creo que es el presidente del Instituto Nacional Electoral, una de las instituciones más serias en cuestiones de política, fue exhibido porque le grabaron una conversación donde él estaba humillando a los indígenas de México. Entonces, él se ve como una persona muy decente, pero a través de esas palabras que él dijo, ya se dejó ver lo que traía adentro, ¿verdad? Eso pasa con nuestras palabras. Uno puede ocultar por un tiempo con apariencias, pero cuando uno tarde o temprano es traicionado por sus palabras, se deja ver lo que trae uno adentro. Entonces, también por eso debemos tener atención a eso, pero sobre todo debemos prestar atención a nuestras palabras. Es importante este tema porque está conectado con nuestro destino espiritual, fíjense nada más. Dice la Escritura en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Y en otro lado la Escritura dice, porque con la boca se confiesa para salvación. La salvación y el juicio tienen que ver con nuestras palabras, de alguna manera, que vamos a tratar de entender. Efesios, como hemos venido diciendo, es una carta que escribió el apóstol, una carta de 6 capítulos, una carta muy chica. Los primeros 3 capítulos nos hablan de las realidades espirituales y los últimos 3 capítulos de las responsabilidades espirituales. Si usted lee Efesios del capítulo 1 al capítulo 3, usted se va a dar cuenta que no hay imperativos, no hay ninguna orden en los primeros 3 capítulos, solo se usa el modo indicativo, es decir, solo se describe las realidades. Pero del capítulo 4 en adelante vienen muchísimos imperativos, muchísimas órdenes, muchísimos mandatos.
donde ahí se nos explica por qué ahora somos responsables los creyentes a la luz de la realidad que estamos viviendo. Así que por esas razones, hoy, con base en el pasaje que está en Efesios 4, versículos 29 y 30, vamos a seguir comprendiendo cuál es la manera digna en la que debemos de andar o de vivir según hemos sido llamados a la salvación, como dice Efesios 4:1, que debemos andar dignamente de la vocación con que fuimos llamados, y el apóstol está explicando ahora con lujo de detalle a través de instrucciones específicas. La semana pasada vimos la del dejar de robar, y hoy vamos a ver la manera en que nosotros debemos hablar, las palabras. Pero antes de seguir ahí, hagamos una oración. Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos a punto de abrir la Sagrada Escritura. Ahora rogamos que tú abras nuestros corazones para que seamos capaces de comprender, y también que abras nuestros oídos espirituales para que seamos capaces de oír tu palabra y tu voz, y entendiendo tu palabra llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. En el pasaje que tenemos son solo 2 versículos. Y yo observé 3 lecciones importantes respecto a este tema, y esos son los puntos de mi mensaje. En primer lugar, vamos a ver que nuestro deber es dejar de decir malas palabras. En segundo lugar, vamos a ver que en lugar de hablar malas palabras, debemos hablar palabras de gracia. Y en tercer lugar, vamos a conocer las razones por las que debemos hacer este cambio en nuestra manera de hablar. ¿Están listos? Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30. En la Biblia de las Américas dice la Sagrada Escritura: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora voy a leer ese mismo pasaje en otra versión de la Biblia, para que más o menos nos demos una idea de los matices del texto. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo traduce esa paráfrasis de la Escritura. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. La Dios habla hoy. Leo para ustedes esa versión. Dice, ese es el versículo 29 nada más. Dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Muy bien. Entonces, en primer lugar, en este pasaje se nos da una orden a los cristianos. ¿Y cuál es la orden? Dejen de decir malas palabras, punto. Algo tan sencillo como eso. Dejen de decir malas palabras. Ahora observen que el texto, cuando nosotros leemos el texto, dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Pero una vez más, como expliqué en el caso anterior, la mayoría de los mandatos negativos que se dan aquí, es decir, de las prohibiciones que se están dando como esta, la gramática del texto griego, el idioma original, nos da a entender que eran acciones que se estaban realizando. Entonces, cuando él está diciéndoles dejen de hablar malas palabras, cuando dice no hablen o no salgan palabras malas de vuestra boca, no les está diciendo yo sé que ustedes no hablan malas palabras, pues no se les ocurra empezar a hablarlas. No está diciendo, lo que él está diciendo es: yo sé que dicen malas palabras, ya es hora de dejar de decirlas. Eso es lo que está diciendo. Es un imperativo presente negativo, y en griego eso significa interrupción inmediata de una acción que está sucediendo. Los cristianos seguían diciendo, ahora nuestras versiones, como la Biblia de las Américas, traduce malas palabras, pero la palabra original para malo es, como traduce Reina Valera, corrompida. La palabra griega que se usa ahí es una palabra corrompida. La palabra griega es sapros, y se refiere a una palabra, el adjetivo es literalmente podrido. Por eso corrompida, la idea que pusieron los traductores de corrompido, de corromper, corrupto, es la idea de algo que se va
degradando. Y nosotros quizás lo entendemos más claro cuando decimos podrido. ¿Qué pasa con lo podrido? Lo podrido se está descomponiendo y al mismo tiempo apesta. Esa es la imagen que el apóstol quería darle a los cristianos que leían esta orden. Eran palabras que apestaban, pero no la nariz. ¿Qué apestaban? El oído. ¿A qué se refiere el apóstol cuando está prohibiendo que sigamos hablando de esa manera? Él se refiere a que debemos dejar de usar palabras desagradables. ¿Qué es una palabra desagradable? Es una palabra que no suena bien, es una palabra, nosotros decimos que apesta raro, huele mal la palabra, pero al oído. Esto va desde las palabras que no necesariamente son malas palabras como nosotros comúnmente las usamos, sino que son palabras que degradan el idioma, o sea, palabras corrientes. Algunos de nosotros nacimos y crecimos en barrios, en sitios de la sociedad donde el lenguaje estaba saturado de términos que no son los términos adecuados para referirnos a las cosas. O sea, ¿qué estás tratando de decir, pastor? Estoy tratando de decir que las palabras corrompidas, las palabras de las que está hablando el apóstol, son las palabras degradadas. Son desde las palabras que usamos en la calle. Les voy a dar unos ejemplos. Yo no puedo hablar de otro ejemplo más que del que conozco, porque yo nací y crecí en México. Entonces, por ejemplo, mire, fíjense cómo suena que un pastor que se dedica a predicar la palabra diga, no es lo mismo para algunos mexicanos que alguien diga, Dios ama a los niños, a decir, Dios ama a los morros. ¿Verdad que no se oye bien? No es mala palabra eso que acabo de decir, pero a algunos de ustedes les sonó sonó feo. Eso es lo que está diciendo el apóstol, que no debemos usar palabras que entorpecen el evangelio, mucho menos las palabras malas. Entonces es un rango muy amplio, por eso él escoge este término, porque la palabra podrido habla de algo que estuvo en un tiempo, en un orden y se degradó. ¿Me doy a entender? Entonces, eso incluye desde palabras corrientes o callejeras, chale, no manches, neta, puchica, o depende del país de donde seas. Ya mejor ni les sigo, porque luego algunos me van a mandar algún email, los de Guatemala, los de El Salvador, que me escuchan, me van a decir, ¿cómo dijiste eso desde el púlpito? Para algunos de ustedes que no son de allá, pues ¿en qué dijo? Pues ni entendí nada, pero otros sí van a entender. Ahora, quiero que sepan que las palabras que dije aquí no son estrictamente malas palabras, pero todavía son palabras que tú no encuentras en la Biblia. Son palabras que no encuentras en un salón de clase. No son palabras que una persona educada normalmente usa. ¿Me estoy dando a entender? Desde ese tipo de palabras hasta obviamente las palabras vulgares, las palabras groseras, lo que llamamos nosotros malas palabras, insultos, majaderías, palabras de doble sentido, profanidades. En la misma carta, Pablo va a decir en el capítulo 5, versículos 3 y 4, pero inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Y luego dice, como corresponde a santos, versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Una de las formas de donde tiene que aterrizar la salvación que nosotros hemos recibido en el corazón es en nuestra boca, hermanos. Yo quiero animarlos por amor de Cristo y por el bien del evangelio, que ustedes y yo sigamos progresando en hablar cada vez de una manera más adecuada, que hace honor al idioma, que no le pone obstáculos al evangelio. ¿Me doy a entender? Y obviamente las palabras que son altisonantes y groseras, ya de hace rato necesitamos haberlas abandonado como creyentes.
En Colosenses 3:8 agrega el apóstol: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de nuestra boca. Entonces, en primer lugar, Dios nos manda a los cristianos a hacer un upgrade, a dejar de decir cosas malas para empezar a hablar de una manera correcta y de una manera limpia. Eso es lo que nos dice, ese es el segundo punto del mensaje. Observen ahí en el texto, no solamente se nos dijo: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino, ¿qué es ese sino? Un contraste. Ahora aquí nosotros tenemos, no sé si ustedes ya observaron, pero en el capítulo 4 Pablo nos ha estado dando una cantidad de ejemplos acerca del principio de la sustitución. No solo nos dice lo que no debemos de hacer, también nos dice lo que debemos de hacer en lugar de eso. En la enseñanza anterior el punto fue dejar de robar, y en lugar de robar, ¿qué había que hacer? ¿Alguien recuerda? Trabajar. ¿Se fija? Y luego compartir con el que padece necesidad. En otro de los comandos, de las órdenes que él nos dio, era que debemos dejar de enojarnos y en lugar de eso, perdonar. En otro de los mandatos era dejar de mentir y en lugar de eso, hablar verdad cada uno con su prójimo. Entonces aquí vemos obviamente el principio de la sustitución. No es que la vida cristiana se trata nada más de no, sino se trata de sí. Empezar a ir identificando cuáles son las conductas adecuadas que deben reemplazar las conductas pecaminosas. Yo soy una de esas personas que tenía demasiados problemas con su manera de hablar. Yo perdí a algunos de mis mejores amigos por mi lengua suelta, cuando yo no conocía de Cristo. Incluso me fui a los golpes varias veces por decir tonterías a algunos de mis amigos. Y yo muchas veces me sentía avergonzado y humillado de mi manera de hablar, y yo dije, tengo que dejar de hablar así. Me está costando mis amigos, me estoy metiendo en problemas, pero no podía. No podía decir una sola frase yo sin decir malas palabras. Llegué a darme por vencido de tantas veces que quise dejar de hablar así y no podía. Pero un día llegó el Evangelio a mi vida. Y entonces ya tuve no solo las ganas, sino el poder del Espíritu Santo para cambiar mi manera de hablar, y Dios me ayudó. Y recuerdo que fueron como, tal vez habrían pasado unos 6 meses después de que me había convertido yo a Cristo, y un día estaba con mis compañeros ahí en la escuela, y de pronto uno de ellos dijo, espérense, ya no hay que decir estos chistes, porque Floriano ya no habla como nosotros, dijo. Así me decían por mi apellido. Y yo no me había dado cuenta, pero fue hasta que Benito, porque se llamaba mi amigo, no sé qué haya sido de él, hasta que Benito dijo eso, me di cuenta que yo, sin proponérmelo, Cristo había empezado a cambiar mi manera de hablar. No solo Dios me ayudó al principio a quitar mis malas palabras de mi conversación, pero el problema es que todavía las pensaba. Pero todo empezó con una sustitución. Recuerdo que yo usaba ciertas malas palabras para referirme a las personas que cometían tonterías. Hasta que un día el Señor me ayudó a entender y dije, bueno, en lugar de decirles esa mala palabra, ¿cuál es la palabra correcta? Dije, la palabra correcta es tonto. Entonces la próxima vez que quiera decir lo que tengo que decir, voy a decir, ¿por qué actúas como un tonto? En lugar de decir una majadería. Pues si existen las palabras correctas, ¿por qué necesito seguir usando la basura? Y así, palabra por palabra, fui educando mi cerebro y mi corazón para empezar, hasta que ya me reeduqué en el Señor. Y después el problema es que todavía las pensaba, nada más que me detenía. Óyeme tú, tonto, ¿verdad? Pues ya no, Señor, tampoco las quiero pensar. Y entonces el Señor empezó a lavar mi manera de pensar. Y ya después llegó el momento, aunque yo les doy testimonio, el Señor es mi testigo, ni las pienso. O sea, Dios puede hacer el milagro, Dios lo hace, Dios lo hizo conmigo y lo va a hacer con cualquiera que de veras haya nacido de nuevo. Pero tenemos que ser conscientes de que es una responsabilidad que haya una renovación en nuestra boca, no solo en nuestro espíritu. Es decir, que nuestra boca tiene que dejar de decir lo malo para aspirar a lo mejor.
Y por eso el texto dice, en lugar de que sigan saliendo palabras degradadas, palabras que suenan mal, en lugar de eso hay que hablar cristianamente. Así lo defino yo. Y aquí Pablo nos da 4 adjetivos, cuatro características del hablar cristiano en la segunda mitad del versículo. Fíjense cuáles son esas 4. En primer lugar dice que debemos hablar solo palabras que sean, número 1, ¿qué? Buenas. Número 2, palabras para edificación, edificantes. Número 3, palabras según la necesidad. O sea, palabras necesarias. Y número 4, para que impartan gracia, palabras de gracia. Vamos a explicar rápidamente cada una de esas 4 características del hablar cristiano. El hablar cristiano, en lugar de ser palabras degradantes, son palabras, en primer lugar, buenas. La palabra buena allí se refiere a buenas moralmente, en griego. Palabras sanadoras, palabras buenas. Toda palabra mala tiene su contraparte buena. Así que, si tú dices cierta palabra que es mala, tienes que preguntarte, ¿cuál es la palabra buena para esa palabra? ¿Cuál es la palabra buena? Informarte y elegir palabras que van a curar, palabras que le van a hacer el bien. Eso significa la palabra griega gatos, que es la que aquí se usa. Son palabras que hacen el bien, que suplen necesidades, que restauran, que sanan, palabras que hacen el bien. Ahí te acordarás de las veces que te han dicho o que nos han dicho, si lo que vas a decir no es bueno, mejor no digas nada, ¿verdad? Queremos que sean palabras que imparten algo bueno, palabras buenas. En segundo lugar dice, palabras edificantes. ¿A qué suena la frase edificante? Palabras que construyen, ¿verdad? Palabras que agregan valor, palabras, lo contrario a edificar, ¿qué es? Destruir, ¿verdad? Luego, tercero, palabras necesarias. O si lo quieres en otra frase, ser breves. ¿Cómo nos cuesta a algunos de nosotros, verdad? Yo hablo por mí. Te queremos decir algo y andamos dándole muchos rodeos y mucho lo mismo. No es necesario, dice, palabras necesarias. Palabras, pocas palabras. ¿Saben que Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable? Transgresión es pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, hay un proverbio que dice que hasta el necio cuando refrena sus palabras es contado como sabio. Imagínense. Hasta el necio cuando guarda sus palabras es tenido como sabio. Y en las muchas palabras no falta pecado. Así que el hablar cristiano debe ir progresando en el que sean palabras buenas, palabras edificantes, palabras necesarias. Y cuarto, palabras de gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor que no merecemos. Es decir, que las palabras que nosotros usemos imparten un favor inmerecido. Hay veces que alguien te habla mal y tú piensas, dices, le voy a decir lo que se merece. Eso no es gracia, eso es justicia. La gracia es darle lo que no se merece, ¿verdad? Te faltan al respeto, te humillan y tú, lejos de contestar la humillación, tú, como dice la Escritura, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, palabras que comunican favor, gracia. Yo les he contado en alguna ocasión, yo hubo un tiempo que yo andaba en motocicleta, aunque no lo crean. Tenía una motocicleta deportiva cuando iba a la universidad y estaba soltero. Y esa vez yo iba a la universidad, iba a tomar mis clases, iba en la motocicleta y recuerdo que llegó la hora de entrar
el estacionamiento, iba por una avenida y iba a entrar al estacionamiento de la facultad. Y simplemente entré y detrás de mí se vino un carro y me estaba recordando a mi mamá y a toda mi familia. Venía detrás de mí, me venía insultando. Dije, pues ¿qué trae este loco? Y luego cuando me gritó por la ventana, estaba estacionándome y él venía detrás de mí así manejando, gritándome por la ventana. Dije, ¿qué se cree? ¿Por qué me ofende a mi mamá? Pero yo ya era cristiano y el Señor me ayudó a recordar ese versículo de Proverbios que dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y yo volteé y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, tú, ¿quién sabe qué? Me dijo una cantidad de insultos y me dijo, ¿por qué no pusiste la direccional? ¿Qué no ves que te pude haber atropellado y que no sé qué? Y le dije, no me di cuenta que no la puse. Le dije, discúlpame, perdón, tienes razón. De cuenta que le hubiera echado un baldazo de agua fría. Dijo, ok, no hay problema, dijo. Se echó en reversa y se fue. Era todo lo que quería él. Una disculpa probablemente. Entonces, hay veces que la gente pues, nos insulta y se merece quizás que le demos su merecido, una contestación dura. Pero puede más una palabra de gracia. Y la máxima expresión de la gracia, ¿saben cuál es? Es el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no hacemos este cambio, le vamos a poner un grave obstáculo al Evangelio. Por eso les he dicho, es necesario dejar de hablar de manera vulgar, de manera diluida, de manera grosera, porque hay personas que jamás van a tener ganas de escuchar el Evangelio de nuestros labios mientras tengamos esa revoltura en nuestra manera de hablar. Pero si por amor al Evangelio, por amor a esa gracia que Dios nos ha dado, nosotros renunciamos a la manera inadecuada de hablar, eso nos va a abrir la puerta para poder hablar del Evangelio con más personas. ¿Me están siguiendo? Esa es la forma en que debemos de hablar según el apóstol. Y ahora en el versículo 30 nos va a dar dos razones muy importantes por las que debemos estar ya listos para hacer este cambio inmediato. ¿Cuáles son las dos razones que el apóstol va a mencionar por las que debemos nosotros dejar que este cambio llegue del corazón a los labios? En primer lugar dice en el versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjense bien este principio. Acuérdense, cuando usted lea la Biblia se debe de leer e interpretar a la luz del contexto. ¿Me están siguiendo? Es decir, de pronto Pablo dice en el versículo 30, esa Y es una conjunción, está uniendo lo que acaba de decir antes con lo que va a decir ahora. ¿Están viendo? O sea, para eso sirve la gramática, entenderla. Esta palabrita que se llama I me explica a mí que eso de que el Espíritu Santo se entristece está conectado con lo que acaba de decir antes. O sea, no es que el Espíritu Santo es depresivo, es que anda la depre el Espíritu, anda triste. No, está diciendo que el Espíritu Santo se entristece por lo que acaba de decir antes. El Espíritu Santo que vive en el corazón del cristiano se entristece cuando el cristiano habla mal. Eso es lo que está diciendo Pablo. La razón número uno por la que nosotros debemos tener cuidado en la manera en que estamos hablando es por causa de el Espíritu que ya vive adentro de nosotros. Observen los términos que él usa. Dice, el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Y luego dice, para el día de la redención. Entonces, hay dos razones por las que nosotros debemos de hacer este cambio en nuestra manera de hablar. En primer lugar, una razón presente, el hecho de que ya ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la segunda es una razón futura, que nosotros vamos hacia experimentar la plena redención que ya recibimos por la fe. O sea, por el Espíritu Santo y por la redención. Estos dos términos, cuando uno los revisa, nos damos cuenta que están estrechamente relacionados con lo que Pablo ya dijo en el capítulo 1. Regresen al capítulo 1, versículo 13. Solo para que recuerden. 1:13. Fíjese cómo dice ahí Pablo. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Pablo ya había dicho en el capítulo 1, una de las realidades espirituales es que aquel que está en Cristo, cuando oyó el evangelio, cuando oyó la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y cuando creyó en Cristo, el centro de este evangelio, la persona recibe del cielo al Espíritu Santo como un sello en su interior, en su corazón. ¿Me están siguiendo? Aquí no se habla nada de hablar en lenguas ni nada. Aquí lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo se recibe como un sello cuando una persona cree en el evangelio, cree en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice aquí la Escritura. Y en ese momento el Espíritu Santo sella al cristiano por dentro. ¿Para qué lo sella? Ese sello es que el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del cristiano como una garantía de que el cristiano se va a salvar. De eso dice el versículo 14. Eso significa la redención. Pero antes de pasar a ese término, en la conversión fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo anda dentro del cristiano verdadero. Y cuando el cristiano verdadero abre la boca y saca sapos y culebras, el Espíritu Santo que está dentro, si tuviera manos le haría así, ¡ay! Y se taparía las orejas. ¡Qué fea palabra! Y se siente triste adentro de nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros alardeamos de majaderías. Y cuando el Espíritu Santo está dentro del cristiano y se entristece el Espíritu Santo le va a comunicar esa tristeza a tu corazón. Por eso te sientes triste muchas veces, porque estás peque y peque y diciendo majaderías, y luego tú eres el que dice el chiste grosero y el único que no se ríe, porque adentro de ti ahora hay un espíritu que Dios puso en ti y se llama el Espíritu Santo, Santo, Santo. No le gustan las majaderías al Espíritu que mora en ti, y por eso Él se va a asegurar que tú compartas la tristeza que le causas cuando hablas mal, cuando hablamos mal, pues todos, cualquier cristiano de nosotros. Entonces, no debemos de seguir hablando así, porque el Espíritu Santo se contrista, porque Él ve que le estamos poniendo obstáculo al Evangelio, que estamos degradando y que estamos insultando la santidad de Dios que habita en nosotros. Pero también por causa de la redención. Si ustedes recuerdan una vez más, Pablo está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 1:14, Pablo ya había dicho, el Espíritu Santo que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención. Ahora tengo que explicar, este es un asunto teológico, miren. La palabra redención significa liberación. ¿Qué significa redención? Pero no es liberación cualquiera, es una liberación a cambio de un pago. Hoy en día, el paralelo más cercano al concepto bíblico de redención es pagar el rescate de un secuestrado. Es liberar a un secuestrado a cambio de un pago. Pero en la antigüedad no eran los secuestros el principal problema, era la esclavitud. Entonces, para liberar a un esclavo se pagaba una cantidad y así ya se podía liberar el esclavo. ¿Me doy a entender? Nosotros todos éramos esclavos del pecado. Y Dios vino al mercado de esclavos, escogió algunos esclavos y pagó el precio de su liberación. Pero no lo pagó con dinero, lo pagó con la vida de su hijo. Los términos bíblicos lo pagó con la sangre de su hijo. Dios dio la muerte, o sea, la vida de su hijo a cambio de nuestra liberación. Esa es la redención. ¿Me doy a entender? Dios nos ha comprado para ser liberados, pero no es que nos liberó nada más para que andemos haciendo nuestra voluntad. Dios nos liberó, Dios nos dio redención con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito por el cual Dios nos redimió? Ahí lo dice el texto, Efesios 1:14. Vuelvo a leer. Dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, ¿para qué?
para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos compró Dios? ¿Para qué? Entonces fíjense bien, Dios no nos libertó, Dios no puso la vida de su Hijo para libertarte porque tú eres lo más importante que existe en el mundo, porque Dios no podía vivir sin ti, que tenía que rescatarte porque tú eres lo más importante. Es una herejía muy popular hoy en día. No, Dios rescató a algunos para alabanza de su gloria. Es por Él mismo que lo hizo. Así que Dios salva pecadores y los rescata para que los pecadores, al verse liberados, digan gracias Dios, y de sus labios alaben a Dios por la eternidad. Eso es lo que vas a hacer en el cielo. Pablo lo repitió tantas veces en el capítulo 1. Si están en el capítulo 1 conmigo, observen. En 1, 5 y 6 dice, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Eso de predestinó, ¿qué es? Nos destinó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos dio un destino, dice, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó Dios? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos escogió Dios y nos salvó? Para que alabemos la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que nosotros, Efesios 1:12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos salvó Dios? Para que alabemos su gloria. Y en el 1:14 que ya leímos, vimos que Dios nos dio la redención para alabanza de su gloria. ¿Qué es alabanza, mis amigos? ¿Qué es alabanza? Es abrir tu boca y contar públicamente las virtudes de Él. Por la eternidad, una de las cosas que nos la vamos a pasar haciendo es decir, ¡qué grande es Dios! ¡Qué bárbaro Dios! ¡Gloria a Dios! Me salvó a mí a pesar de cómo era, por su gracia. Bendita sea la gloria de Dios, bendita la gracia de Dios, bendito Dios. Vamos a estar alabando su gloria y alabando su gracia por la eternidad. Así que Dios nos compró para su gloria y esa gloria se le va a rendir a través de nuestras palabras, a través de nuestro hablar. ¿Cómo sigue saliendo cochinada podrida por mis labios si yo fui comprado para gloria de su nombre con mis labios? Por eso está diciendo, esto es incompatible, agua y aceite, no se puede. No solo el espíritu que está dentro de ti se entristece cuando sigues hablando así, sino que hablas de manera contraria hacia tu destino eterno. Por eso mismo Santiago dice en su carta a los creyentes que dejen de ser descuidados en estas palabras. Santiago 3:9 dice, con la boca bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros fuimos salvados para alabanza de la gloria de Dios. Así que hablar mal es incompatible con el propósito por el cual fuimos redimidos. ¿En el cielo va a haber maldiciones? ¿Saben dónde sí va a haber maldiciones y blasfemias? En el infierno. En el cielo no. Solo vamos a hablar lo bueno. Por eso debes comenzar a hablar de la manera que se va a hablar a donde vas. Si vas al cielo, ya es hora de dejar el vocabulario del infierno. Hay que hablar adecuadamente de la manera que corresponde al lugar que vamos a ir. Hemos visto que Dios nos llama a los redimidos a dejar de hablar lo malo. Pero ese cambio, dijimos, ¿de dónde tiene que venir?
¿De dónde? Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Estoy todavía en Mateo 12, versículo 35. Fíjense cómo compara Dios, y esta es la conclusión de mi mensaje. El Señor Jesús está comparando el corazón con un tesoro. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo te imaginas un tesoro? No sé, yo me imagino una especie de cofre, porque todos los tesoros que yo concebí pues eran los de los piratas, ¿no? Un cofre de madera así con anillos de acero reforzado y un gran candadote lleno de pues de collares de oro y perlas y coronas y cosas de oro y monedas, doblones y cosas de oro. Entonces dice, el hombre de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si el corazón es un tesoro, ese tesoro a lo largo de tu vida se ha venido llenando a través de tus oídos, las palabras que has escuchado, de los ojos, las palabras que has leído o visto, y a través de tus pensamientos, lo que se te ha ocurrido. Quizás tú creciste en una familia o fuiste a una escuela donde la gente se la pasaba diciendo majaderías y te ponían apodos y te decían malas palabras, y tu corazón, tu tesoro se llenó de eso. Pero ahora viene Cristo y te da un nuevo corazón, y luego te da un libro maravilloso. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Lleno de qué? De palabras. Lleno de palabras. Para que ahora tú pongas en este tesoro, ¿qué? Pues las palabras de ese libro en tu corazón. Para que podamos decir como el salmista. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso Dios nos ha dado su palabra, amados, para que llenemos nuestro tesoro con nuevos temas de conversación. Antes, ¿de qué te gustaba hablar? Ahora empiezas a estudiar la Biblia y ahí esos temas nunca eran parte de tu conversación. Pero ahora hablas de las cosas de la palabra de Dios, nuevos temas de qué hablar, nuevo vocabulario que agregar. Pero tenemos primero que entregar nuestro corazón a Cristo para que lo limpie, para que lo haga nuevo. Y en ese corazón pondremos la palabra de Dios. Y luego de nuestro corazón sacaremos del buen tesoro de nuestro corazón las buenas palabras de Dios por medio de nuestra boca, para llevarlas al mundo que las necesita. Pero sobre todo para que de nuestro tesoro de nuestro corazón saquemos no solo para los hombres, pero ¿para quién? Para el Señor, alabanzas. Termino con esto. Quizás recordarán, esto sucedió en una iglesia de la que no voy a decir su nombre. Pero la señorita fue invitada a cantar, yo ya lo he dicho antes, fue invitada a cantar porque tenía una voz privilegiada. Fue invitada a cantar en el coro de las alabanzas de la iglesia. Entonces agarró un micrófono, así como este, con cable, y estaba cantando sus alabanzas al Señor. Pero como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, no sé qué problema hubo con el equipo de sonido, que ella se arrimó el micrófono, y cuando se arrimó el micrófono le tocó sus labios, le dio un toque en los labios. Y cuando le da un toque, reacciona y dice una mala palabrota. Se le sale la majadería en medio de las alabanzas, ¿cómo ven? O sea, tú puedes disimular, no puedes cantar alabanzas acá bien bonito, pero de lo que traes adentro. ¿Cuántas veces has ido caminando por la banqueta, no? Y en la cochera de la vecina viene el perro ladrando y tú no lo esperabas, te sale así que se te va a tirar encima,
Y dices, ¡ay! ¿Y qué sale? Lo que traes adentro es lo que sale. Las viejitas de antaño decían, me traes con el Jesús en la boca. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene a Cristo, medita en su palabra. ¿Cuántas veces tú lo has vivido? Tú que estás en Cristo, sientes que cuando menos piensas estás cantando las alabanzas del Señor. Estás quizás haciendo el aseo en tu casa, en tu oficina, y de tu corazón abunda alabanza a Dios. Esa es la diferencia. Por eso debemos dejar que la redención a la que hemos sido llamados pase de ser una promesa futura a ser una experiencia que transforme mi corazón y que sale por mi boca en alabanzas al Señor. Así que te dejo con esas aplicaciones. Número 1, si tú sigues diciendo malas palabras, empieza a hacerte un vocabulario, consíguete un cuadernito. Si a ver, esa palabra que digo mala, ¿cuál es la correcta? Y empieza a buscar las palabras que no son groseras para cada término. Segundo, ve y cómprate un CD nuevo de alabanzas. Estas alabanzas que cantamos aquí se llaman Gracia y Verdad. Las produjo un ministerio que se llama Iglesia del Pueblo. Fíjense, qué coincidencia, ¿no? Una iglesia en Chicago. Si ustedes buscan en Amazon Gracia y Verdad, pueden comprar ese álbum. Son puras alabanzas cristocéntricas. Y ponerlas y estar escuchándolas, o alabanzas de un ministerio que se llama Sovereign Grace, Gracia Soberana en español. Todas esas canciones son cristocéntricas, son centradas en el Evangelio. Canciones como las que hoy hemos cantado. Y empieza a escuchar nuevas alabanzas. Y las de Gracia Soberana están en inglés y en español. So if you prefer English than Spanish, then you can sing along with us the same songs but in English. Así que ya no hay excusa. No las pirateen, cómprenlas. ¿Ok?